Muy bien, mi amado hermano, gracias por estar aquí. Vamos a caminar a través de la Escritura. Y decíamos, ¿qué es entrenar o instruir a los hijos? Veamos, entrenar es un proceso por medio del cual se está siendo instruido y es causado a mostrar los resultados del entrenamiento, ¿verdad? Es un proceso, esto significa que no es algo que se hace una vez. Es causado. Significa que el padre está en una posición de causar, de provocar que el niño sea distinto de lo que será si se le dejara crecer libremente. Es verdad, se está canalizando el impulso para manifestar, ¿verdad? Un orden, un seguimiento, una dirección, ¿verdad? Y este es el entrenamiento. También a la misma vez es algo que muestra resultado. Si el niño no muestra el resultado de ser obediente, tampoco de ser respetuoso, tampoco de ser enseñable en su relación con Dios, el hombre y la naturaleza, entonces no se ha logrado el propósito de la instrucción o entrenamiento. Entrenar significa levantar el propósito como el rosal cuando se planta. Se le pone guías a un rosal. No se le deja echar las ramas por doquier, sino que tome la forma deseada para que al florecer sea una planta hermosa que cumple su propósito. Así hay que limitar la inclinación natural del niño de ir por donde él quiere y debemos de trazarle una senda para que cuando sea adulto y fructifique, cumpla su propósito de glorificar a Dios. ¿Cómo entrenar o cómo instruir a los niños? Bueno, lo primero que hacemos es establecer la relación correcta con los padres, con Dios y a la misma vez también consigo mismos. Esto se va a lograr a través del conocimiento de la palabra de Dios. Al conocer las normas de Dios para toda relación, es necesario que los padres se alimenten de la palabra de Dios y la vivan, pues uno se reproduce en lo que se es, no en lo aparente o en lo que se aparenta ser, sino en lo que uno es, en la esencia, ¿verdad? La segunda cosa es alimentar al bebé desde el vientre con la palabra de Dios y también con música para su espíritu y su alma. La palabra de Dios manifiesta que los niños son para la alabanza perpetua de Dios. Conforme el bebé va creciendo, requerimos de dos aspectos básicos en el entrenamiento del niño. Estos dependen de la edad de éste. Uno es el control y otro la enseñanza. Control es un tiempo de leyes, en el cual se requiere obediencia sin explicaciones, en el cual se pone la mayoría de las restricciones al niño. Es aplicable desde el nacimiento hasta antes de la adolescencia. No significa control sin enseñanza, sino un cambio gradual según el niño vaya mostrando obediencia y habilidad de entender instrucciones. Ahora, ¿por qué es tan importante el control del niño? Porque donde no se tiene el control del niño, o sea, su obediencia y respeto, no se le puede enseñar. Proverbios 29, versículo 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando se habla consentido, esta palabra significa sin restricción. Las limitaciones puestas por los padres harán crecer al niño en sabiduría. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y que él no los ha estorbado. Qué importante es la corrección en el momento.
¿Cuándo corregirlos? En el instante que estamos viendo nosotros una desviación del propósito real, en ese momento necesitamos corregir. En ocasiones decimos, sí, después le dice, déjalo ahorita. Y de repente se nos olvidó y ese día no corregimos y la semana que viene tampoco. Y vamos pasando por alto algunas acciones cuando el niño de repente es corregido y de repente hace lo mismo que hizo y no se le corrige. Esa variante en la corrección realmente provoca mucho problema. Y hay algo que nosotros necesitamos realmente hacer, ¿verdad? Es considerar, ¿verdad?, que la corrección debe ser señalada en el momento que se requiere y se necesita, cuando estamos viendo la mala acción. Control es un tiempo de leyes en el cual se requiere obediencia sin explicaciones y en el cual se pone la mayoría de las restricciones al niño. Es aplicable desde el nacimiento hasta antes de la adolescencia. No significa control sin enseñanza, sino un cambio gradual según el niño vaya mostrando obediencia y habilidad de entender instrucciones, ¿verdad? Un niño pequeño no entiende la explicación que usted le da. Usted lo lleva al autodescuento y el niño va agarrando cacahuates, dulces, todo, empieza a gritar ahí en la tienda, ¿verdad? O en el lugar donde se encuentra y quiere todo. Él no entiende ninguna norma, ninguna regla, y usted se las explica. El policía te va a llevar si no, tú agarras cosas que no son tuyas y cosas. Le explica. El niño no entiende eso, ¿verdad? El niño entiende sí o no, listo. Y si él hace algo, ¿verdad?, y no atiende al no, pues entonces se le corrige ahí. Ahora, ¿por qué es tan importante el control del niño? Porque donde no se tiene el control del niño, o sea, su obediencia y respeto, no se le puede enseñar. Si la atención de su hijo no está en usted, usted no lo puede enseñar, nada le puede dar, no lo puede aconsejar, no lo puede guiar. Requiere de la atención del niño, que lo escuche a usted. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Consentido significa sin restricción. Las limitaciones puestas por los padres harán crecer al niño en sabiduría. Primera de Samuel, capítulo 13, el versículo número 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y que él no los ha estorbado. No los ha corregido. Iniquidad significa acción contraria a la equidad, injusticia, desviarse de lo recto. Implica conocimiento del mal que se está haciendo. Saben que está mal. Saben que sus acciones están fuera de todo alineamiento normativo. Pero aún así lo hacen, golpean los límites. Ahora, si los hijos son los pecadores, ¿por qué juzgará Dios al padre? Porque está escrito: el padre no llevará el pecado del hijo. La respuesta es: y él no los ha estorbado. Él no ha señalado el mal, él no ha corregido esa área. O sea, no los ha restringido, no los ha controlado. Si Dios juzga por qué no controlar a los hijos, significa que Él ha dado esa potestad a los padres. Hay algunos pasos que queremos mencionar para la enseñanza del niño. La primera que queremos mencionar es establecer normas. Son reglas, principios o medios de juzgar, o formas de estimar, un criterio, una medida. Deben de incluir normas para conducta moral, como honestidad,
confiabilidad, disciplina personal, respeto a otros y responsabilidad por sus propios hechos, basados en la Biblia. Esos son los primeros pasos. Los segundos es reprender por la desobediencia. Ese es el segundo paso. Estos se usan para la enseñanza del niño. Reprender por la desobediencia, esto tiene dos propósitos. El primero, exponer el mal. Y lo segundo es convencer al niño de su culpabilidad. El tercer paso es requerir que se admita la culpa. Y esto tiene tres propósitos. La primera es limpia la conciencia y la edifica. Limpiar la conciencia, edificar nuestras conciencias. Lo segundo es manifiesta la sumisión del niño a la autoridad paterna. Y lo tercero, enseña al niño a aceptar responsabilidad por sus propios hechos, por sus propios pensamientos y actitudes. Él es responsable por sus acciones. Y es necesario que nosotros señalemos estas cosas para que él, entendiendo esto, pueda frenar su alma, someterla bajo la autoridad en obediencia al mandamiento, a la ordenanza. El cuarto paso para la enseñanza del niño es perdonar al niño. Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Jeremías 31:34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Dios nos ha perdonado nuestras faltas, nuestros pecados, y conscientemente sabemos que le habíamos fallado a Dios. Cuando vimos la ley, los mandamientos de ordenanza de Dios, nos dimos cuenta de lo mal que estábamos. En ese momento, al ver la ley violentada por nuestras acciones, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios y Él perdonó nuestros pecados. Eso es lo que debemos de hacer con nuestros hijos, conducirlos al arrepentimiento genuino, que eso es lo que va a provocar su relación estable con el Señor y a la misma vez establecer el temor a Dios en sus mentes y en sus corazones, y de esa forma puedan apartarse del mal. Isaías 43, versículo 25. Yo soy el barro que borro tus rebeliones. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Aleluya. El quinto paso para la enseñanza del niño es castigarlo por su desobediencia. Lo primero es que debe aprender que él pagará por sus errores. Que cada vez que cometa una falta, él pagará. Que es doloroso. Que no debe de hacerlo. Que el camino es doloroso, pues si él quiere transitar por esa parte. ¿Verdad? Castigarlo por su desobediencia. Los padres que no dejan que sus hijos aprendan a través del castigo, ellos siempre están pagando las malas obras de ellos y les ocasionan un daño. Se les tiene que decir lo que está mal.
se les tiene que castigar las cosas que ellos hicieron mal. De esa manera, entonces, el castigo va a provocar que ellos pongan la atención para no transitar en esto. La vara es para la rebeldía. Y hay diferencia entre rebeldía y desobediencia. El castigo tiene que ser compatible con la falta, pues la meta es la retribución. El castigo tiene que ser compatible con la falta, pues la meta es la retribución. Y esto es lo que tenemos que poner nosotros, ¿verdad?, en práctica para conducir a nuestros hijos en obediencia a los mandamientos y ordenanzas que nosotros les damos, y a la misma vez también las ordenanzas de Dios, para poder someter sus almas a la obediencia de los mandamientos de la ley de Dios. De esa forma serán librados de la muerte. Uno de los ejemplos que nosotros vemos, ¿verdad?, que hemos visto a través de la Escritura, es el pecado de uno de los hijos de Jacob, ¿verdad? Él es Judá, un joven inmaduro. Génesis 38, versículo 1 al 30. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela, mi hijo. Porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar, y estuvo en casa de sus padres, y pasaron muchos días, y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó, y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Y lo vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella, y le dijo: déjame ahora llegarme a ti. Pues no sabía que era su nuera, y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en la mano. Y él se lo dio, y se llegó a ella. Y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita,
para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿Dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos le dijeron: No ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: No la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: Aquí no ha estado ninguna ramera. Aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: Tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: Sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: Del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: Mira ahora de quién son estas cosas, el sello y el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: Más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo. Y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató su mano un hilo de grana, diciendo: Este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano de aquí, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿Qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Farés, rotura o brecha. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Se nos hace una gran advertencia en este pasaje. Un hijo o hija se pueden extraviar dentro de una familia. Un joven o una joven pueden abandonar un hogar piadoso para salir al mundo. Pasar años llevando una vida mundana, una vida apartada de Dios. De hecho, el mundo siempre absorberá a una persona que no confíe ni siga a Dios. La persona se volverá mundana, buscará los placeres, buscará posesiones y comodidades de esta tierra sin prestarle atención alguna a Dios. Este es el tema de este pasaje que nos habla: el deterioro moral de un hijo díscolo, un hijo desobediente, indócil, rebelde, que abandonó un hogar piadoso para salir al mundo. Instrucción y enseñanza. Un oído cerrado que no atiende, que no mira, ojos que no ven. De esa manera entonces tomaron decisiones. Y esas decisiones fueron debido a que habían vendido a su hermano José. Pero Abraham no dejó de llorar. Pensaban ellos que el dolor por haberlo perdido iba a pasar pronto, mas sin embargo, lloró siempre. Y Judá se dolía porque no le dijeron la verdad. Y no soportó ver a su padre quebrantado por el amor hacia su hijo. Y decidió irse y tomó una decisión. Pero no una decisión correcta. Él no fue con su padre para decir la verdad. Simplemente dijo: ya, no puedo seguir viendo esto. Pero tampoco tomó una decisión para manifestar la verdad. Génesis 38:1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Judá abandonó a su familia piadosa. Abandonó la influencia de su padre piadoso. Las escrituras dicen que él abandonó a sus hermanos, no a su padre. La idea es que él se alejaba de sus hermanos. Y esto era, al parecer, porque estaba harto de las mentiras de los hermanos a su padre y con el sufrimiento de Jacob por José. Además, Judá estaba consumido con la culpabilidad de toda la situación con José, él y sus hermanos.
Habían vendido a José a la esclavitud y habían engañado a su padre para que pensara que a José lo había matado un animal salvaje. ¿Verdad? Jacob había dicho a Abraham una disculpa. Judá ya no podía soportar más. Tuvo que alejarse, así que se marchó tratando de huir de la culpa y de toda esta situación. El huir siempre está mal. Él debió de haber ido a su padre, confesar su pecado y haber hecho una indagación del paradero de José para traerlo de vuelta a casa. Al huir, Judá estaba abandonando la única ayuda e influencia piadosa que había. Su padre piadoso y aquellos que lo rodeaban, que eran verdaderos seguidores de Dios, Judá necesitaba ayuda. Él necesitaba la ayuda de su padre. Pero en vez de recurrir a su padre para aclararlo todo, aquí estaba cometiendo otro error grave: huir y abandonar la familia y abandonar al pueblo de Dios. Le estaba dando la espalda a Dios, rehusándose a querer bien con Dios, a quedar bien con Dios y aclarar la tragedia pecaminosa que él y sus hermanos habían traído sobre su padre y sobre su familia. Cuando hemos cometido algún pecado, la solución no es huir. Tampoco es abandonar a la familia, a los amigos y a Dios. La solución es volverse a Dios y a aquellos que pueden ayudarnos. Segunda de Crónicas, capítulo 5, el versículo 2. Y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él. Si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Esdras 8:22. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Qué importante es saberla, que no debemos de huir, no debemos de alejarnos de Dios. Los conflictos se resuelven juntos y ahí debemos de permanecer. ¿Verdad? Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Génesis 38, versículo 1 y 2. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, ¿verdad? La cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Judá se casó con una incrédula. Judá se fue realmente a tan solo 15 kilómetros de distancia de su padre, a la aldea de Adulam. Pero advirtamos que es una aldea cananea, una aldea del mundo donde no había creyentes verdaderos. Judá se fue al ambiente mundano, donde no había ninguna influencia piadosa de ningún tipo. Judá era un joven, robusto, independiente. Así que sucedió lo inevitable. Se sintió atraído a una joven. Se hicieron amigos y posteriormente se casaron. Veamos que Judá no buscó el consejo piadoso de su padre. Él actuó por su propia cuenta, sin siquiera considerar a Dios, tampoco considerar la voluntad de Dios. Judá se casó con una incrédula, una joven que nunca había confiado en el único Dios vivo y verdadero. Una joven que estaba entregada al mundo y a las cosas del mundo. El mandamiento de Dios con respecto al matrimonio para los creyentes es claro. Debemos mantener pura la unión del matrimonio. No debemos casarnos con incrédulos. Judá cometió dos errores. El primero es que Judá trató de huir de una mala decisión, saliendo a un ambiente mundano, a un lugar donde no había influencia piadosa alguna. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primera de Corintios capítulo 5, el versículo número 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Segunda de Corintios capítulo 6 versículos 17 y 18. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El libro de Efesios capítulo 5 versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Segunda de Timoteo capítulo 2, el versículo número 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Judá se casó con una incrédula. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Génesis 24, versículo 3. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo o mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. No lo harás. Nos encontramos cuando no hay, ¿verdad?, conocimiento de Dios, y al conocer a una mujer, quizás escogerla por la hermosura externa, nos damos cuenta que realmente la hermosura no puede cubrir las necesidades del corazón y tampoco, ¿verdad?, puede provocar que no se vean las malas costumbres o los malos hábitos. Necesitamos conocer la familia. Necesitamos que sean personas también con el temor a Dios establecido en sus mentes y en sus corazones. De esa manera podremos edificar algo permanente. Si no, estaremos luchando contra todos esos impulsos, contra los impulsos del alma que dictaminan que hagan justicia a su manera. Génesis 28:1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Éxodo 34:12. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no seas tropezadero en medio de ti. Deuteronomio 7, verso 3. Y no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Esdras 9:12. Ahora pues no daréis vuestros hijos a los hijos de ellos, ni sus hijas tomarás para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Génesis 38, versículo 3 al 10. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Judá crió a sus hijos en un ambiente de incrédulos.
La esposa de Judá tuvo 3 hijos, al parecer uno tras otro. Su nombre eran Er, Onán y Sela. Judá nombró al primer hijo, pero su esposa nombró a los otros 2. Esto sugiere que la esposa de Judá, que era una incrédula, se estaba volviendo de los 2 padres y el padre más dominante de la familia. Su apego al mundo y a la adoración de la religión falsa era sin duda la influencia más grande sobre los hijos. Hasta donde podemos saber de las Escrituras, la casa tenía poca influencia de una piedad verdadera. De tener alguna de los 3 hijos de Judá, fueron criados en un hogar y ambiente de mundanalidad y falsa religión. Uno de los grandes problemas, un ambiente mundano, sin conocimiento de Dios. El resultado, alejados de la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Por esa razón, la importancia de que tú y yo afirmemos nuestro corazón en los mandamientos de Dios y podamos de esa forma levantarnos y hacer las cosas que a Él le agradan, conociendo el mandamiento y la ordenanza y caminando en obediencia a ellos. Mi amado hermano, dejamos aquí nuestro estudio. El Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde, y gracias por estar aquí con nosotros. Amén.